Hola, un saludo muy cariñoso para ustedes y nuevamente tengo el privilegio de traerles un mensaje al corazón, por supuesto conforme a la palabra de Dios. Algo muy curioso que podemos encontrar en la Biblia es que Dios hace comentarios positivos, elogios acerca de algunos personajes bíblicos. Habla, por ejemplo, que Job fue un varón perfecto en todos sus caminos. Menciona a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Habla de Abraham como el amigo de Dios. Y otro personaje muy conocido es el rey David, del cual Dios comenta que era un hombre conforme a su corazón. Y cuando uno escucha esa expresión de la boca de Dios, que un hombre conforme a su corazón, por supuesto que nos despierta curiosidad. ¿Qué motivó a Dios a decir semejante cosa tan hermosa? Y yo quiero que miremos algunos rasgos del carácter de David que pudieron ser precisamente lo que motivó tal comentario. Vamos a mirar en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, que dice así: Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces lo primero que quiero resaltar es que David era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que siempre en todo lo que hacía consultaba a Dios, siempre iba delante de la presencia de Dios. Si pretendía ir a la guerra, consultaba a Dios. Si Dios le decía que fuera, iba; si no, pues no lo hacía. Entonces yo pienso que es un rasgo muy importante en el carácter de una persona que ame a Dios y que quiera agradar a Dios, es la obediencia. La Biblia dice que el Señor prefiere, antes que sacrificios y rituales, obediencia. Que estemos dispuestos a seguir sus instrucciones y a obedecer lo que Él nos dice. Eh, Otro aspecto importante en el carácter de David: era un hombre que sabía arrepentirse de sus pecados delante de la presencia de Dios. Y para esto yo quiero que miremos en el Salmo 51. Salmo 51, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu gran amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Entonces, bien importante esto: David reconocía su equivocación delante de Dios. No pretendía justificarse, no buscaba culpables en otros, sino que él tenía la humildad para venir delante de Dios y arrepentirse de sus pecados, porque nosotros sabemos que David cometió grandes errores, que la Biblia no esconde los errores de los personajes bíblicos, y él cometió pecados delicados, pero lo lindo es que vino a la presencia de Dios y se humilló delante de él. Otro rasgo característico del carácter de David es que era un hombre apasionado por Dios y por las cosas de Dios. Vamos a mirar en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 5. Dice así: Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: Mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya reunió para su santo templo. Dono más de 102.000 kilos de oro de Ofir y 238.000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para que los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Es impresionante la devoción, la pasión de David por Dios y por la obra de Dios y por la construcción del templo.
dispuesto a dar inclusive de sus tesoros personales, todo lo que tenía para la obra de Dios. Y yo pienso que esto es bien importante porque David tenía bien definidas sus prioridades. Para él primero era Dios y los asuntos de Dios. Yo creo que David, siendo un personaje tan conocido que aún se menciona hoy como un personaje relevante en la historia de Israel y en el pueblo judío, hoy en día lo conocemos más millones de creyentes en el mundo, más que por ser un genio militar o un rey ejemplar, porque era un hombre apasionado y con una devoción tremenda por Dios. Y lo demostró en todo. Y aquí lo podemos ver que todo lo enfocaba en el Dios que tanto amaba. Otro aspecto que podemos resaltar en David es que él sabía en quién y para quién hacía las cosas. Él era un hombre espiritual, él entendía el plano espiritual. De verdad que a mí me sorprende cómo este hombre del Antiguo Testamento, cuando aún no se menciona tanto la obra del Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento, era un hombre que tenía una relación y unas revelaciones profundas y una comunión, una intimidad tremenda con Dios. No era un hombre religioso, era un hombre espiritual, que todo en su vida lo fundamentaba primero en la parte espiritual, porque es la base de todo. Si nosotros somos personas espirituales, nuestra parte emocional, la parte de nuestra alma va a estar bien, va a funcionar bien y nuestro cuerpo también puede funcionar bien. Podemos funcionar en armonía si primero establecemos la base, que es nuestra parte espiritual, que es nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Eso era David. Vamos a mirar el primer libro de Samuel en el capítulo 17. Yo no voy a leer todo el pasaje porque es muy largo, pero es la historia cuando David fue a visitar a sus hermanos y encontró al gigante Goliat desafiando al ejército de Israel, y él se sintió indignado por esto. Y él habló con el rey Saúl y le dijo que él estaba dispuesto a ir a enfrentar a ese gigante en el nombre de Dios. Entonces simplemente quiero leer 2 versículos que muestran cómo David estaba perfectamente claro en quién hacía las cosas y para quién hacía las cosas. El versículo 37 del capítulo 17 dice así. Perdón, desde el 36 voy a leer. Dice: yo he enfrentado leones y osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Él sabía que había encontrado y había tenido el respaldo de Dios para lo que él hacía como pastor allá en el campo, para enfrentar fieras peligrosas, pero dice que ese mismo Dios es el que lo va a respaldar para enfrentar al gigante Goliat y vencerlo en el nombre del Dios del cielo. Y el versículo 45 dice así: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ahí David está mostrando que hacía esto por defender el honor de Dios. Le molestó que desafiaran el honor de Dios y estuvo dispuesto a ir a la batalla con un hombre de casi 3 metros de estatura. Cuando David era un hombre pequeño, era un hombre delicado, pero estuvo dispuesto a enfrentar al gigante porque sabía a quién representaba y para quién hacía las cosas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto que vimos ahora? Y es que nosotros debemos también estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a seguir las indicaciones de Dios. Todos nosotros fuimos diseñados por Dios con un propósito. Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Tiene una misión para mí, tiene una misión para ti. Y qué bueno que estemos dispuestos a obedecerle a Él, a seguir sus instrucciones y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, como lo hizo David y quedó registrado en la Biblia. Si tú lo haces, tú también vas a quedar registrado en los libros del cielo. Otra cosa importante que nosotros debemos tener en cuenta es que Dios sabe que su siervo David no era perfecto, pero sabía ir delante de la presencia de Dios a pedir perdón. Nosotros también no somos perfectos. Nuestro Dios sabe de qué estamos hechos y que podemos fallar, pero qué bueno que nosotros podamos venir delante de Él y arrepentirnos y pedirle perdón por nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es un perdón continuo, es un acceso para nosotros continuo a recibir la gracia y el perdón de Dios.
pero lo importante es el corazón con el que venimos delante de Dios a pedir perdón y reconocer que hemos fallado. Otra cosa que aprendemos hoy de David era que él sabía en quién hacía las cosas y para quién hacía las cosas. Qué rico que nosotros podamos vivir así. Sabemos en quién vivimos y para quién vivimos. No nos enfrentamos a los hombres, no nos enfrentamos al mundo material. Sabemos que nos movemos desde un mundo espiritual y lo hacemos en las leyes de un mundo espiritual. Y lo último que sería lindo resaltar en la vida de David era que era un hombre apasionado por Dios, que era un hombre que todo lo que él era y lo que él hacía y lo que él poseía lo ponía al servicio de Dios porque lo amaba con todo el corazón y quería que todo lo que era relevante para Dios fuera relevante para él. Y por supuesto que una cosa que hemos sido nosotros beneficiados, todos nosotros por las generaciones, era que David era un hombre adorador. Muchos de los salmos que cantamos en nuestras iglesias, en nuestras celebraciones, vienen de la boca y de la pluma de un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le bendiga.